Es jueves de columna y me da muchísimo gusto saludar al doctor Jesús Ramírez Bermúdez, que nos va a hablar hoy de esta pandemia que estamos viviendo en el mundo, pero también cómo se están distribuyendo las fuerzas en la sociedad. Jesús, gracias por acompañarnos esta noche en la columna de Noticias 22. Los micrófonos son tuyos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por recibirme en este espacio y un saludo a todo tu auditorio. Pues desde luego es una situación difícil la que nos reúne, ¿no? En este momento, en este espacio que tiene que ver con la pandemia, que es un fenómeno, yo creo que en todas las dimensiones de nuestra sociedad, ¿no? Yo me voy a referir sobre todo a la dimensión estrictamente médica, científica, porque trabajo en un instituto dedicado a la medicina, en mi caso el Instituto Nacional de Neurología, donde afortunadamente no estamos atendiendo en forma directa los casos más difíciles. Eso le toca a nuestros colegas de nutrición, del INER, y en muchos hospitales del IMSS y del ISSSTE. Sin embargo, nosotros sí tenemos ya preparado un área para casos donde puede haber complicaciones neurológicas y neuropsiquiátricas de COVID, que es una dimensión pues, realmente muy importante y que requiere una atención muy oportuna. En primer lugar, me gustaría referirme un poquito a la situación en el mundo, que creo que muchos de nosotros estamos monitoreando en el día a día esta situación. Yo monitoreo, al igual que todos, con diferentes bases de datos, las bases de datos de Johns Hopkins, las de la OMS. A mí me gusta mucho una página que se llama Worldometers, que me parece que es la más completa. Y entonces, pues vemos la situación en Europa, donde ha comenzado afortunadamente a declinar las muertes nuevas en países como Italia, como Francia. Vemos que todavía Inglaterra se mantiene en cifras muy elevadas y esto desde luego da mucho que pensar, ¿no? En torno a las actitudes que tuviera en su momento su primer ministro, que desafortunadamente padeció ya la enfermedad y salió muy cambiado de la enfermedad y dio un mensaje pues mucho más conciliador y sobre todo con más conciencia social y también conciencia científica del problema que estaba enfrente. En Asia hemos visto todos que los países más que han tenido todavía muertes nuevas son Irán, principalmente, Turquía también, y en la situación que a nosotros nos concierne, pues hemos visto la cifra tan elevada de muertes en Estados Unidos. Todavía no se ve que hayan llegado a una fase donde empiece un declive, y es en ese contexto tan dramático donde llaman mucho la atención algunas actitudes que hemos visto por parte de ciudadanos norteamericanos, ¿no? Que han hecho incluso protestas para que ya se termine la cuarentena, cuando es algo que llama mucho la atención, dada que son el país que tiene más casos en el mundo, ¿no? Ya se están aproximando al 1,000,000 de casos confirmados y con cifras de mortalidad muy altas, ¿no? Hay casi 50,000 muertes ya totales en ese país. En nuestro país entiendo que las últimas estadísticas apuntan a un poquito menos de 100 muertes el día de hoy. Da la impresión de que todavía no alcanzamos esa meseta, que todavía está en ascenso. Yo espero que ya alcancemos esa meseta para que en algunas semanas empiece el declive. Y por supuesto llama mucho la situación en Ecuador, ¿no? Donde hay una discordancia entre las cifras oficiales y lo que vemos nosotros en medios periodísticos acerca de la situación en Guayaquil tan dramática. A mí en lo personal me gusta mucho analizar los datos desde el punto de vista de una herramienta estadística que es analizarlos como número de muertes por 1,000,000 de habitantes, ya que las estadísticas de casos totales están muy sesgadas dependiendo de cuántas pruebas se hacen en cada país. Pues hay países que hacen muchísimas pruebas y países que hacen muy pocas. Por lo tanto, esas cifras siempre están sesgadas. Sin embargo, el número de muertes es probablemente la estadística más robusta que tenemos para entender qué es lo que está pasando en el mundo. Y también hay que tomar en cuenta que algunos países tienen una gran población, como Estados Unidos, y otros tienen una población muy pequeña. Entonces, llama la atención que si analizamos las cifras como número de muertes por 1,000,000 de habitantes, los países que tienen cifras más altas, bueno, es el pequeño estado de San Marino, que es un estado muy pequeño adentro de Italia, pero en segundo lugar, Bélgica, por ejemplo, ¿no? El no tener tan grande no suena tanto en las noticias, pero en realidad es el país que tiene el mayor número de muertes por 1,000,000 de habitantes. Luego viene Andorra y un poquito abajo ya aparece España, Italia y Francia. Un poco más abajo aparece Inglaterra y más abajo está Estados Unidos. Afortunadamente México dentro de esa estadística se encuentra todavía pues, muy abajo comparado con los países de Europa o con Estados Unidos.
Entonces, eso es lo que atañe al panorama epidemiológico global. Quienes estamos en el área de la salud vivimos algunas circunstancias pues, muy particulares, ¿no? Y algunas de ellas tienen que ver pues, con los lamentables decesos de colegas que se encuentran ya en la profesión, ¿no? Es decir, que están atendiendo casos de COVID y que desgraciadamente están teniendo desenlaces. Y me gustaría en otro momento de esta pequeña columna, quizá en otra ocasión, hablar un poco más de la circunstancia específica de cómo se está viviendo por los profesionales de la salud. También, y con esto ya me acerco al cierre de mi comentario, vivimos algunas buenas noticias aquí en nuestro país. Hoy salió el comunicado conjunto del INDRE, el Instituto de Nutrición, el INER, el IMSS y la UNAM, que lograron hacer ya descifrar el genoma de las variantes genéticas del virus SARS-CoV-2 o COVID-19, que están presentes específicamente en la población mexicana. Entonces, esto da cuenta pues, del vigor que tiene la ciencia mexicana, sobre todo cuando sí recibe el apoyo que tiene que recibir por parte del Estado. Por último, quisiera comentar que nos encontramos en una situación donde vemos muchas actitudes sociales diversas, actitudes que en mi opinión, por un lado tenemos actitudes de miedo irracional y por otro lado tenemos actitudes de irresponsabilidad social. Tenemos que buscar el equilibrio entre unas y otras. De las actitudes de miedo irracional, pues todos hemos oído acerca de las compras de pánico, pero también las agresiones contra personal de la salud. Como lo decía, en otra ocasión me gustaría dedicarme específicamente a ese problema. Pero en el otro extremo, que tiene que ver con la irresponsabilidad social, pues vemos las teorías de conspiración, como este hecho de que hubo gentes que trataron de tirar torres de 5G porque creen que es la causa del virus, personas que creen que todo esto es una ficción, nada más por control social y que va a salir una vacuna y que todo es el negocio de la vacuna para que alguna empresa se vuelva millonaria. O finalmente, el caso de la alcaldesa de Las Vegas, que en forma muy reciente decía que ella estaba dispuesta a que Las Vegas fuera como el grupo control, que no recibiera las medidas de cuarentena, distanciamiento social, lavado de manos, etcétera, porque ella cree que en realidad no es para tanto y que podría haber pues mayor actividad económica. Ya confrontada con el periodista, como que avergonzó de la situación y le empezó a cambiar un poquito, ¿no? Pero en fin, yo quería comentar un poco cómo tenemos esas actitudes de irresponsabilidad o de miedo irracional y que tenemos que buscar un juicio equilibrado en medio de ambas actitudes. Fundamental, Jesús, pues agradecemos esta reflexión que nos compartes e insisto, y con los contrastes, buenas noticias esto de que hablas de los científicos mexicanos que ya encontraron esas variantes para poder en algún momento desarrollar una vacuna, y esta otra parte de hacer un llamado a informarse bien, a informarse con la verdad y a no desconfiar de la ciencia. La ciencia está basada en hechos irrefutables y hay la importancia de seguir las fuentes de información confiables, a las autoridades confiables. Y es el ejemplo que ponías también de Boris Johnson, que pagó caro desatino de no creer al inicio del COVID y después estuvo en terapia intensiva. Y, por supuesto, no dejarnos influir también por esas fake news que nada más dividen no solo la opinión, sino a la sociedad. Muchas gracias, Jesús, te abrazamos a la distancia y nos vemos muy pronto para seguir replanteando estos temas que ya pusiste en la mesa y que seguramente será muy rico escucharlos de tu parte. Nuevamente, muchas gracias y saludos a todo tu auditorio.